El profeta Zacarías ve en una visión al sumo sacerdote Josué de pie delante del ángel del Eterno, vestido con vestiduras viles o sucias. A su derecha se encontraba Satanás para acusarle. Sin embargo, Dios interviene, reprende al acusador y ordena que se les quiten las vestiduras sucias y lo revistan con ropas de gala, removiendo su pecado. Esta visión ocurre poco después de que el pueblo de Israel regresara del exilio en Babilonia. Josué, el sumo sacerdote, está de pie delante del ángel del Eterno con vestiduras sucias. Las vestiduras en el pensamiento bíblico son mucho más que solo ropa, sino simbólicamente reflejan la condición moral y espiritual de quien las lleva. Los sacerdotes usaban vestiduras sagradas que representaban su función delante de Dios, representaban santidad, servicio y autoridad espiritual. Las vestiduras sucias representan el pecado, la impureza, la culpa, contaminación espiritual y acciones injustas. El sumo sacerdote estaba vestido con ropas sucias. El hombre que debería representar pureza, santidad delante de Dios, aparece sucio, impuro. El sumo sacerdote era un representante del pueblo. Israel acababa de regresar del exilio en Babilonia. Habían pasado por idolatría, desobediencia y juicio. Cuando Josué aparece de pie delante de Dios, está cargando simbólicamente con la condición espiritual del pueblo. En hebreo está escrito, Bihoshua haya labush begadim soim, y Josué estaba vestido de vestiduras o ropas soim. El texto utiliza una de las palabras hebreas más fuertes para describir la suciedad. Esta palabra proviene de una raíz hebrea que está relacionada con excremento o inmundicia. El profeta Zacarías quiso expresar la gravedad de la condición de Israel que necesitaba restauración. En hebreo existen diferentes palabras para ropa o vestidura, pero el texto utiliza la palabra begadim, que comparte raíz con la palabra libkot, que significa traicionar, engañar o ser infiel. La vestidura del sumo sacerdote era un símbolo de gloria, honor, pureza, y ahora estaban sucias, inmundas. Había traicionado su posición ante Dios. Las vestiduras reflejaban la infidelidad espiritual no solo de Josué, sino del pueblo entero. Satanás se encontraba a su mano derecha para acusarle. Hasatán en hebreo, que significa el adversario o el acusador, más que un nombre propio, es un título que describe su función: señalar aquello que aún no ha sido corregido, revelar las fallas y pecados y exigir justicia. Satán no pronuncia ni una sola palabra, solo presenta la evidencia, las ropas inmundas. Satanás ni siquiera necesitaba hablar, la condición de las vestiduras hablaban por sí solas. Está escrito que estaba a su mano derecha. En los tribunales antiguos, la posición a la derecha era la posición desde donde se presentaba la acusación. La visión de Zacarías está estructurada como un juicio celestial. Tenemos al acusado, a Josué, el sumo sacerdote, que no solo representa a sí mismo, sino el pueblo entero, al acusador, Satanás, y un juez, el ángel del Eterno, representando la autoridad divina. La evidencia son las vestiduras sucias. Todo indicaba una condenación, pero Dios interviene. Josué no dice ni una sola palabra, no intenta justificarse, defenderse, solo guarda silencio. A veces la transformación más profunda ocurre cuando dejamos de justificarnos y nos presentamos con honestidad. La restauración no ocurrió del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. Josué ganó el juicio no porque fuera inocente, sino porque Dios interviene y le muestra su gran misericordia.
Dios reprende a Satanás. Cuando Dios reprende no es una conversación, es un acto de autoridad que indica hasta aquí llegaste, no puedes avanzar más. Lo detiene. Dios no niega o ignora las vestiduras, pero donde Satanás veía una razón para condenar, Dios vio una razón para redimir. Mientras otros ven suciedad, Dios ve potencial. Mientras otros ven fracaso, Dios ve restauración. Mientras otros ven a un hombre derrotado, Dios ve un sacerdote llamado a cumplir un propósito. El Dios que conoce cada pecado, cada pensamiento, debilidad, no pronuncia una sentencia. En su lugar ordena que le quiten las vestiduras inmundas y lo vistan con ropas de gala, devolviéndole la dignidad que parecía haber perdido. El enfoque de esta visión no son las vestiduras sucias de Josué, sino la misericordia de Dios. Lo llama tizón arrebatado del incendio. Un tizón es un pedazo de madera quemada que está a punto de consumirse. Israel acababa de salir del exilio después de 70 años, marcado, quemado, dañado, pero vivo. El fuego lo tocó, lo quemó, pero no logró destruirlo. No fue salvado porque fuera perfecto, sino por gracia. Ordena a sus ángeles que le quiten las vestiduras inmundas y lo vistieron de ropas de gala. Dios no solo eliminó sus errores y pecados, sino los reemplazó con una nueva identidad, con honor y pureza. Y le dice: mira que he quitado de ti tu pecado. En hebreo existen 3 palabras para definir el pecado. Het, que en realidad significa error, fallar o no dar en el blanco. Pasha, que significa rebelión o transgresión. Y la palabra avón, que se ha traducido como iniquidad, pero avón es maldad, culpa acumulada. Proviene de una raíz que significa distorsionar o torcer. El pecado es la acción. Avón es la deformación, distorsión espiritual que esa acción produce, torciendo el carácter y produciendo culpa. Dios no solo perdona, sino endereza aquello que estaba torcido. Quitó el pecado de Josué y la carga de la culpa, como si todo ese peso hubiera sido trasladado. Es por eso que esta visión de Zacarías tiene una conexión profunda con Yom Kippur. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo como representante del pueblo para ofrecer el sacrificio para la expiación de sus pecados y los del pueblo. Levítico 16 describe este día de Yom Kippur y usa la palabra abonot, abón en singular, pecado, iniquidad, la culpa acumulada que necesita ser removida, la distorsión que necesita restauración. Yom Kippur es considerado un día de juicio, donde nuestros pecados, faltas y culpa son removidas y nuestras vestiduras emblanquecidas. El propósito es restaurar una relación rota, reconciliarnos con Dios y los demás. En Yom Kippur el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras gloriosas y usaba vestiduras simples. Luego volvía a vestirse con gloria después de la expiación. Y el pueblo era perdonado, no por ser digno, sino por la gracia de Dios. La palabra Satán tiene el valor numérico de 364. Algunos de los sabios judíos observaron que el año solar tiene 365 días. A partir de esto se desarrolló una idea simbólica. El acusador, Satanás, tendría permiso para acusar durante 364 días, pero habría un día especial de misericordia en que la acusación queda silenciada. Este día suele asociarse con Yom Kippur, porque Yom Kippur es el día en que la misericordia divina
se manifiesta de una forma excepcional. Es el día del perdón, del arrepentimiento y de la reconciliación. Después Dios le dijo a sus ángeles: pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era un turbante sacerdotal. Sobre ella estaba escrito santidad para el Eterno. La cabeza representa dirección, pensamiento, propósito. No solo son restauradas las acciones, también es renovada la manera de pensar. La verdadera transformación ocurre desde adentro hacia afuera. No solamente le cambia las ropas sucias, sino restaura su identidad sacerdotal. Satanás no solo quiere convencerte de que fallaste, sino quiere convencerte de que ya no tienes propósito. Dios le devuelve su propósito y llamado. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido indignos, momentos en los que nuestras fallas, errores, parecen hablar más fuerte, nuestras vestiduras están manchadas. Todos en algún momento hemos sido Josué. Zacarías nos recuerda que cuando Dios mira a una persona, no ve solamente quién es en ese momento, ve también quién puede llegar a ser cuando es tocado por su gracia. Porque la gracia de Dios no consiste simplemente en cubrir nuestras manchas, sino en transformarnos por completo. Esta visión nos muestra que el problema del ser humano no es solamente el pecado, sino aquello que el pecado produce en su interior, y que las ropas sucias no definen quién eres, sino en qué condición estás. Y esto siempre implica la posibilidad de limpieza, restauración y cambio. Zacarías 3 no es la historia de un hombre sucio que intenta acercarse a Dios. Es la historia de un Dios que se acerca a un hombre sucio para restaurarlo.